En nuestra Biblia en Hebreos capítulo 12, hoy terminamos viviendo por fe, la tercera parte. Hebreos capítulo 12, vamos a leer los primeros 7 versículos. Hebreos 12, los primeros 7 versículos. Hebreos 12, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya oído la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pueden sentarse, hermanos. Bueno, no sé si se ha dado cuenta, si ha estado presente los 2 domingos anteriores. Hemos comenzado a hablar de la fe desde finales del capítulo 10. Ahora estamos a inicio del capítulo 12 y seguimos hablando de fe. Y es porque el tema central de estos versículos, de estos capítulos y versículos, es la fe precisamente. Un estudio centrado, concienzudo de estos capítulos nos llevará a comprender lo que es la fe, y la disposición a aplicar lo aprendido nos va a fortalecer. De modo que debemos estar centrados, conscientes, enfocados en lo que estos capítulos dicen, estos versículos dicen, y debemos tener todo el propósito de aplicarlo, porque si no, no sirve de nada. Todos los versículos previos son lo que yo llamo la teoría de la fe. Explican el enfoque de la fe, el significado de la fe, y nos dan ejemplo de lo que es la fe. Ahora vamos a ver la aplicación de esa teoría, y espero que nos afirmemos para vivir por fe. Vivir por fe requiere que nos enfoquemos en lo que es importante, y eso es parte de lo que veremos hoy. La pregunta es: ¿estás preparado para reenfocarte y vivir de acuerdo a la fe? Si ustedes se dan cuenta, no me es fácil hablar de una fe en el estricto sentido de las necesidades del ser humano. ¿Ok? Porque aunque en la Biblia aparece esa fe, ejemplo, la mujer cananea, ella tenía una necesidad, su hija estaba endemoniada y ella fue a Jesús. Entonces, yo generalmente no enfoco la fe en el punto de las necesidades del ser humano, porque eso distrae. ¿De qué distrae? Bueno, ciertamente la mujer cananea fue a Jesús porque tenía una necesidad. ¿Ok? Pero más allá de la creencia de que Jesús iba a sanar
o no a su hija, la fe y el enfoque de ella era en el mismo Jesús. Y cuando nosotros no podemos mirar a Jesús de esa manera, cuando no nos enfocamos en Él, sino que la fe está enfocada en mi necesidad, entonces tengo una fe chueca, errónea. La fe parte del punto de que Dios es Dios y se fortalece en la medida que nosotros conocemos a Dios como Él es. De otra manera, pues vamos a estar creyendo en un Dios que no es el verdadero. Ahora, todos estos capítulos de Hebreos, hasta el capítulo 11, vienen hablando claramente Jesús, 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 mira Jesús, Jesús es esto, Jesús lo otro, Jesús aquello. Todo el libro de Hebreos nos dice, mira Jesús. Y en el capítulo 12, cuando dice que apliques, dice, lo primero que dice, que tenemos que mirar a Jesús. Entonces, dice, por tanto, lo primero que dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué nos pasa cuando llegamos a esta frase, esta expresión? Bueno, cuando no hemos leído, no estamos acostumbrados a leer la Biblia y leemos esto al principio, a casi todos, bueno, los que yo conozco por lo menos, nos pasa la misma cosa. Cuando dice, teniendo en derredor nuestro, pensamos en los que están alrededor nuestro. Pero en la Biblia, nosotros no podemos traer a la Biblia lo que no está ahí. Cuando nosotros leemos hacia atrás, los que están alrededor nuestro no aparecen por ningún lado. Entonces, ¿quiénes son los que están en derredor nuestro según este versículo? Bueno, toda esa lista que se menciona en el capítulo 11, ellos son testigos, pero no son testigos de lo que yo estoy haciendo. Ellos son testigos de lo que es la fe. Ellos vivieron por fe, caminaron por fe, y ellos supieron lo que era la fe por su caminar por Dios, y su fe fue tanta que aunque ellos en vida no recibieron lo que esperaban, murieron creyéndolo. ¿Ok? Murieron creyéndolo. Y ese es el punto. La fe permanece intacta aunque yo no vea lo que yo quiero. Entonces, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, lo primero que dice, mira, vuélvete al capítulo 11 y mira a Abel, mira a Enoc, mira a Noé, mira a Abraham, mira a Jacob, mira a Isaac, mira a José, mira a Josué, mira a Rahab, mira a toda esta gente, mira cómo ellos vivieron, vuelve a leerlo y mira lo que es la fe de ellos. Como vimos la semana pasada, en ninguna parte de este capítulo 11 habla de ninguna petición de ellos, pero sí habla de ¿qué? De las promesas que Dios les hizo. Por lo tanto, la fe de ellos estaba enfocada no en sus necesidades, no en sus deseos, sino en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, en el propósito de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo tener la necesidad de pagar mis cuentas y pedirle a Dios. ¿Eso no es fe? Sí, claro que es fe. O sea, si yo creo en Dios, yo creo que Él tiene cuidado de mí. Voy a leerles una historia, para los que no leen la historia que el pastor comparte. Me da tristeza a veces, pero bueno, ¿qué voy a hacer? La gente lo que es. El pastor comparte historias y no las leen. Y después están así como que... Dice, cada año los papás de Martín lo llevaban con su abuela para pasar las vacaciones de verano. Y ellos regresaban a su casa. En el mismo tren, ellos regresaban a su casa en el mismo tren al día siguiente. Un día, el niño les dijo a sus papás, ya estoy grande. ¿Puedo irme solo a la casa de mi abuela? Después de una breve discusión, los papás aceptaron. Están parados esperando la salida del tren. Se despiden de su hijo dándole algunos consejos por la ventana mientras Martín le repetía, lo sé. ¿Ha visto eso alguna vez? Lo sé mamá, lo sé papá, lo sé. Martín él lo sabía todo. Me lo han dicho más de 1000 veces. El tren está a punto de salir. Y su papá le murmuró a los oídos, hijo, si te sientes mal o inseguro, eso es para ti. Y le puso algo en su bolsillo. Ahora Martín está solo, sentado en el tren tal como quería.
sin sus padres por primera vez. Eso es una sensación grandiosa, ¿sabe? Aunque, admira el paisaje por la ventana, a su alrededor unos desconocidos se empujan, hacen mucho ruido, entran y salen del vagón. El supervisor le hace algunos comentarios sobre el hecho de estar solo. Una persona lo miró con ojos de tristeza. Martín ahora se siente mal. Se siente mal cada minuto que pasa. Y ahora tiene miedo. Agacha la cabeza. Se siente arrinconado y solo, con lágrimas en los ojos. Entonces recuerda que su papá le puso algo en su bolsillo. Temblando, busca lo que le puso su padre. Al encontrar el pedazo de papel, lo leyó. En él estaba escrito: hijo, estoy en el último vagón. Yo quiero que usted entienda algo. La fe sabe quién es su padre. A diferencia de este padre, nuestro padre está en todas partes. Pero este padre se encargó de estar al alcance de su hijo cuando su hijo lo necesitaba. Y nuestro padre está al alcance nuestro cada vez que lo necesitamos. Yo no sé si a usted le ha pasado que tiene una persona frente a usted y no la ve. Sobre todo cuando estamos conversando con alguien y hay alguien allí que nosotros conocemos, que inclusive hasta queremos hablar con esa persona, pero como estamos tan distraídos, no lo vemos. Bueno, eso nos pasa seguido con Dios. Nuestros problemas, nuestras dificultades nos sacan la perspectiva de Dios y no vemos a Dios en el momento en que más lo necesitamos. Pero si nosotros nos enfocamos realmente, nosotros vamos a saber que Dios siempre está allí y que Él va a apoyarnos en lo que nosotros necesitamos, pero tenemos que conocer a Dios. Estos hombres y mujeres del capítulo 11 que ya vimos la semana pasada, ellos sabían en quién estaban creyendo. Ellos caminaron, dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y dice que Abraham y comitiva habitaron como extranjeros en la tierra que se les había prometido, pero que ellos estaban buscando una ciudad celestial. Ellos no estaban enfocados en las ciudades, y ese es parte del problema del cristiano. Usted cuando no puede ver a Dios es porque está enfocado en la tierra, está enfocado en lo que es de aquí y ahora. Y Dios quiere que usted siempre lo esté mirando, que yo siempre lo esté mirando a Él, que nuestro enfoque esté puesto en Él. Por eso es que allá en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, nos dice el apóstol Pablo: si habéis resucitado con Cristo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No esté enfocado en las cosas de la tierra, no esté enfocado en sus problemas, sus necesidades. No es que usted va a ser fresco y se va a olvidar esas cosas, pero lo que va a hacer es que en medio de sus problemas, sus dificultades, usted va a estar pensando: Dios es bueno, Dios está conmigo, Dios tiene el control, Dios lo va a resolver. Y no es que usted no va a llorar, sí, cuando se siente mal y está caído y usted va de rodillas. No sea tan hipócrita, dígale: Señor, me estoy muriendo, tengo ansiedad, por favor, ayúdame. Todo eso es parte de la fe. O sea, si yo estoy ansioso y no voy a Dios, es porque no creo que Él me pueda ayudar. O porque soy muy orgulloso para pedir ayuda a quien realmente me puede ayudar. Entonces, dice, pongamos los ojos, dice, teniendo alrededor nuestro tan grande, despojémonos de todo peso. De todo peso. ¿Qué es todo peso? Bueno, es lo que te hace difícil el movimiento. Es lo que te hace difícil caminar hacia Dios, avanzar hacia Dios. Es como que tú de repente quieres caminar. ¿Saben lo que es un yunque, verdad? Un yunque. Sí.
Imagina que te amarran a la cintura con una cuerda a un yunque y tú quieres correr. Pero adivina, además de que te pusieron un yunque, no estás en un terreno plano, estás de subida. Entonces, cada ansiedad tuya, cada preocupación terrenal tuya, cada cosa que tú haces en esta tierra pensando en las cosas de la tierra, es un yunque que estás cargando, tratando de acercarte a Dios, pero no vas a poder porque el yunque te lo impide. Porque además de todo, el yunque está clavado en la tierra. Tienes un yunque en la espalda, vas de subida y lo tienes anclado en la tierra. No vas a poder avanzar. Corta esa cuerda, despójate de toda ansiedad, de todo lo que te preocupa, de todo lo que te impide acercarte a Dios, de tus trabajos, tu escuela, no dejen de ir a la escuela, de todo lo que es, lo que se confiesa, se convierte en un problema para acercarte a Dios. Déjeme explicar algo para que no haya confusión y que esté bien claro. Cuando un joven deja de ir a la escuela, no es porque eso sea un peso para acercarse a Dios, es porque no está creyendo en Dios. El joven que cree en Dios va a la escuela, se esfuerza y cree que Dios lo va a ayudar a avanzar. Y Dios lo ayuda si le cree. El que tiene un trabajo, se esfuerza y cree que Dios le va a ayudar a resolver su trabajo, a avanzar en su trabajo, a creer en las cosas de su trabajo. La grande nube de testigos no se queda en el Antiguo Testamento, porque lo que pasa es que cuando esto se escribió, el Nuevo Testamento estaba en formación, así que él no podía citar a Pedro, a Pablo. No, pero tenemos a Pedro, a Pablo, a Juan, tenemos otra nube de testigos que vienen desde el Antiguo Testamento hasta hoy. Los que tenemos en la Biblia, que ya mencioné, tenemos a Esteban, que murió apedrado mirando la gloria de Dios. Teniendo en derredor tan grande nube de testigos, pero no se queda en la Biblia. Tenemos a Juan Jos, a Jerónimo Saboradona. ¿Se acuerdan de Esbea? ¿Se acuerdan de Esbea? No, porque ustedes no leen lo que el pastor manda. Entonces, ¿se acuerdan de Jonathan Edward? En el caso de nosotros de Arturo Edward, de Amy Semper McPherson. Ni siquiera sabe quién fundó la iglesia cuadrangular. Sí, claro que sí. Toda esa gente es una gran nube de testigos, que nosotros tenemos una nube de testigos más grande que la que tenía el escritor de Hebreos. Y nos dice que nosotros debemos considerarlos a ellos y despojarnos de todo peso y del pecado. Estamos hablando de dos niveles distintos. Mentir, robar, decir palabrotas, fornicar, adulterar, a desobedecer a los padres, la avaricia, la idolatría, despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. El peso, miren la diferencia, el peso está en nosotros, son mis ansiedades, son las cosas que yo llevo conmigo. El pecado, aunque sí está en mí, es activado por lo que está afuera. Porque las tentaciones generalmente vienen de afuera. Algo que veo, algo que oigo, activa mi deseo de hacer algo. Ahora, no es que el pecado sea externo realmente, porque el pecado viene, dice la Biblia, cuando de su propia concupiscencia, lo que nosotros tenemos dentro, el deseo malvado que tenemos de hacer tal o cual cosa, es lo que permite que la tentación tenga éxito en nuestra vida. Tienes que despojarte de todo lo que te detiene. Las preocupaciones no te dejan avanzar, despójate de esa. ¿Te gusta mucho ir a la playa o al río? ¿O al cine? ¿O ver novelas? Despójate de todo peso.
¿Qué te roba tiempo para estudiar la Biblia? ¿Qué te roba tiempo para orar? Despójate de todo peso. ¿Qué es lo que te impide avanzar? Ah, es que no me gusta. Entonces, despójate de ese no gusto y empieza a gustar de lo que es bueno para ti. Toma la decisión de hacer las cosas que son buenas, porque puede ser que no te guste, y eso yo lo entiendo. Como yo le he dicho muchas veces, a mí no me gustaba leer. Pero es bueno para mí leer la Biblia. Es bueno para mí leer cosas que me edifican. Y una vez que te despejas de eso, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, tenemos que ser perseverantes y persistentes. Ahora, el yunque no está atrás, está delante. Y es una cosa así enorme, que me hace resistencia. Ya me despojé del peso y del pecado, pero delante de mí hay una resistencia. Por eso yo tengo que seguir siendo perseverante. Tengo que esforzarme, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que trabajar en mí mismo, como dice Romanos, transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento y avanzar en contra de la corriente. Es como nadar en un río, pero tratando de nadar río arriba. Yo no soy salmón, los salmones hacen eso con facilidad, pero yo no. Entonces no es fácil nadar río arriba, pero tenemos que seguir nadando, porque allá arriba hay algo para nosotros. ¿Saben lo del salmón, no? El salmón baja todo y regresa a desovar allá arriba. Entonces nosotros tenemos un lugar al que llegar y tenemos que ir en contra de la corriente. En contra de la corriente de este mundo que viene para hacernos retrasar, para que no avanzamos. Y nos da la clave que necesitamos para nosotros poder avanzar. Dice, puestos los ojos, y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. La manera en que usted puede correr la carrera y tener éxito es puestos los ojos en Jesús. Tiene que poner la mirada en Jesús. ¿Cómo yo pongo la mirada en Jesús? Dice aquí que Él es el autor y el consumador de la fe. Jesús es quien me muestra a mí cómo yo puedo caminar en fe. Él me muestra a mí qué es la fe y cómo yo vivirla. Cuando yo miro a Jesús y yo quiero saber qué es la fe y yo quiero saber cómo mantenerme caminando en fe, bueno, yo miro a Jesús y ¿qué veo? Veo a uno que decía, yo y el Padre uno somos. Yo no hago nada sino lo que veo hacer el Padre. Lo que el Padre me dice, eso es lo que yo hablo. Mi doctrina no es mía, sino que es la doctrina del Padre. Hay un momento en que Jesús dice, tengo una copa que tomar, ¿y qué voy a hacer si para esto he venido? ¿Para qué está usted? ¿Para qué Dios lo puso en esta tierra? La fe, voy a decirlo una y otra vez, porque la fe es Dios, es en lo que Dios quiere. La fe no es en lo que yo quiero ni en lo que yo necesito. Sí, Dios es bueno, Dios suple, Dios ayuda, pero la fe es Dios. Usted tiene que poner la mirada en Dios y decir cada mañana, después que usted dice, gracias Dios porque me abriste los ojos. Entonces lo siguiente es decir, bueno Señor, ¿qué quieres hoy? Muéstrame para ver qué quieres que yo haga. Porque yo tengo que vivir para ti. Cristo no dice, yo no vivo para mí, vivo para el Padre. ¿Para quién usted vive? Ah, no, yo vivo para mis hijos. Está en problema. Si usted no vive para Dios, está muerto. Si usted no vive para Dios, usted no tiene fe. Porque la fe es Dios, es en Dios, es conocer a Dios. Es necesario que crea que le hay. Y después de eso viene todo lo demás. Dice, buscad primeramente, cuando yo tengo fe, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces ya no te preocupes por pagar la luz porque Dios lo va a añadir. Busca primero el reino de Dios y tu justicia. Ya no te preocupes por ese carro que necesitas para vender legumbres porque Dios lo va a añadir. Pero es en Dios. Yo no sé si voy a ser suficientemente claro, pero me oirán decirlo una y otra vez, porque yo escucho
Cada vez que oigo a alguien hablando de fe, están hablando de lo que tú puedes alcanzar, de lo que tú puedes lograr, de lo que tú puedes hacer, pero nunca le dice lo que puedes hacer en Dios. Nunca le dice, tienes que ver qué es lo que Dios quiere hacer contigo. La fe no es en lo que yo quiero hacer. La fe, ¿qué quieres hacer tú? Es en Él. Dios es todo. Jesús nos muestra lo que es la fe. Y dígame algo, Jesús hizo algo para Él mismo. ¿O no es que todo lo que Él hizo lo hizo por el Padre? Cuando usted lee Hebreos allá en el capítulo 10, a mí me impresiona, ese texto me impresiona porque dice el Señor, o el 6, siempre confundo cuenta, pero el asunto dice que sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Y dice el Señor Jesús, he aquí que vengo según está escrito en el libro. O sea, Él simplemente venía porque el Señor ya lo había dicho que lo iba a hacer. Ahora, miren el ejemplo de Jesús. Jesús nos muestra lo que es la fe. En esta sola frase está. Dice, puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él. ¿Qué gozo? ¿Qué gozo? Dice Hebreos 2:10 que Él es el autor de nuestra salvación. Y Colosenses 1:20 dice que Él era el medio, o Él vino para reconciliarnos a todos con el Padre. Pero el gozo de Jesús no era eso. Eso era la consecuencia. El gozo de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Era verse con el Padre, es pararse dentro de su Padre y que el Señor le dijera, ven hijo mío, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ven y siéntate a la diestra. La pregunta es, ¿dónde usted está poniendo los ojos? Mire, a mí me gusta mucho poner mi mirada en Lucas 16:9. Lucas 16:9 me gusta porque cuando yo empecé a leer el versículo 1 de ese capítulo, de Lucas 16, y dice el Señor Jesús en un momento de que alabó el amo al siervo malo. Yo dije, ¿cómo que así? Jesús está probando la maldad de este hombre. Pero hay que leer con cuidado. Jesús nos está diciendo a nosotros que lo que nosotros tenemos en este mundo debemos usarlo con sabiduría. Los recursos que tú tienes debes usarlos con sabiduría. Y no hay mayor sabiduría que utilizar esos recursos para ganar almas. Si tus recursos, tu casa, el dinero, tu carro, lo que sea, lo utilizas para ganar almas. Dice el versículo 9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, tu casa te va a faltar, algún día vas a morir y tu carro algún día se va a dañar o tú vas a morir y ahí no hay carro. Llegará el momento en que nada de lo que hay en esta tierra vas a tener, todo se acabó, ya no lo tienes, ya no hay nada. Cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Quién te va a recibir? Los amigos que ganaste con los recursos que usaste. Cada centavo que invertiste en el reino, cada espacio de tiempo que invertiste en el reino, va a generar algo. A alguien va a tocar. Tú ni siquiera te vas a enterar. Volvemos a Esbea. Ella ganó al niño y murió. Pero ese niño después ganó a toda la tribu. Y después eran 100,000 que habían alcanzado. Pero cuando lleguemos a la mujer, esa mujer va a tener toda esa gente. Dice que cuando la hija de ella fue allá, para esos cristianos de allá, la mujer más importante, la persona más importante, era esa mujer que se había ganado a ese niño. La tenían en un sitial muy especial.
Y si quieres saber más, vaya y lea la historia, que por ahí se la puse en el grupo. Si no, bueno, ya ese es el asunto. A mí eso me parece muy raro, de verdad. Ustedes son gente muy rara. Me pueden preguntar, Vanessa, nosotros estamos en el grupo de ministerios de Callegó. Bueno, ya yo me salí, porque había una persona ahí que se la pasaba poniendo cosas que a mí me cansé de salir. Pero yo podía entrar, y si yo veía cualquier cosa que no fuera de la pastora, yo no la leía. A mí esa cosa solo me servía para ver lo que decía la pastora. Yo nunca me salté nada que pusiera mi pastor, jamás. Porque me parece, y usted me va a perdonar la expresión, ridículo que yo tenga un pastor y que mi pastor ponga algo y yo lo ignore. Cuando yo tenía, no sé, como 3 años de convertido, iba manejando mi carro, como yo era vendedor y podía salir y demás por ahí. Y un día me puse a pensar, los pastores siempre la gente, o sea, yo había visto cómo los pastores eran ignorados muchas veces, cómo la gente no se dejaba pastorear. Y agarré mi carro y me fui, yo voy a dejarme pastorear. Me fui y me senté con el pastor a conversar. No era que tuviera grandes problemas en ese momento, pero me senté a hablar con él de quién yo era. Meses después iba en el carro y me puse a pensar, oye, los pastores siempre están llevando la carga de todo el mundo. ¿Y quién los escucha a ellos? Y me fui donde el pastor y me senté a escucharlo, a pasar tiempo con el pastor. Entonces, a mí me parece ridículo que un pastor ponga algo en un grupo donde están todos y que la gente no lo lea. Pero bueno, ese soy yo, usted es distinto, güey. Entonces, nos está diciendo que nosotros tenemos que ver a Jesús. Jesús tenía la mirada puesta en el galardón, el gozo que tenía adelante. La razón por la que la gente se aparta de Dios, dejan de venir a la iglesia y otro poco de cosas, es porque tienen la mirada puesta en cosas de esta tierra. Déjeme repetírselo porque eso es clave. Hay pastores que usted no sabe, yo no tengo que saber nada. Yo tengo que saber lo que la Biblia me dice. Y yo también soy de este mundo, así que sí sé. Mire, cuando usted deja de venir a la iglesia, después que usted deja de venir a la iglesia un día, usted, después que pasa el culto y demás, y se acuerda de este mensaje, siéntese a pensar, ¿por qué dejó de venir a la iglesia? Y no hay manera de que usted encuentre una razón espiritual para eso. Usted siempre va a encontrar una razón de este mundo. Ningún apoyo en Dios va a encontrar jamás para no venir a la iglesia. Nunca. Cuando usted falta a la iglesia es por algo terrenal. A menos que, como Pablo y Bernabé, se vaya a misiones, a otras ciudades y esté en ese asunto. Pero obviamente no estamos hablando de ese tipo de cosas. Por el gozo puesto delante de Él. Si nosotros quitamos la mirada del galardón, nos vamos a desviar. Si quitamos la mirada de la promesa, vamos a acabar perdidos. Jesús menospreció el oprobio. Ahora piense, por el gozo puesto delante de Él, ¿sabe lo que es oprobio? Él menospreció la burla de la gente, el maltrato de la gente. Como quien dice, no me importa lo que me hagas, yo sé lo que yo tengo ahí adelante. No me importa cuánto me golpees, yo sé lo que tengo ahí adelante. Y una de las historias que más ha marcado mi vida en los últimos tiempos es la historia de aquel ruso al que le arrestaron a su pastor y se quedaron sin pastor. Por decir, Giovanni se quedó sin pastor. Y como él simplemente era un miembro de la iglesia, pues como que no sabía mucho, pues. Entonces los hijos le dijeron, papá, no tenemos pastor, enséñanos tú. Y él, así que el hombre empezó a estudiar la Biblia
para enseñarle a sus hijos. Y empezó a enseñarle a sus hijos. Los vecinos se enteraron y le dijeron, enséñanos a nosotros. Y que, pero no, si yo estoy estudiando yo no soy pastor. Pero no, enséñanos así como le enseñan a tus hijos. Y empezaron a reunirse en la casa de él. ¿Y sabe qué? Se volvieron a quedar sin pastor. Lo arrestaron a él. Lo metieron en una celda y lo maltrataban. Él encontraba papelitos, anotaba versículos y lo ponía así, lo más alto que podía. Y los rusos llegaban, se enojaban muchísimo, arrancaban ese papel y él, cada vez que encontraba un papel y un lápiz, volvía y escribía. Un día él estaba en su celda. Él se paraba en las mañanas, creo que era en la mañana, se paraba en su celda y todos los días cantaba un coro, algo del sol de la mañana, no me acuerdo el coro, pero se paraba todas las mañanas, levantaba su mano y cantaba un coro. Y los presos le aventaban hasta excremento. Pero él todos los días se paraba en la puerta de su celda y adoraba al Señor con ese coro. Un día está en la celda y para presionarlo pasaron una mujer muy similar a la esposa de él. La llevaban arrastrando, la pusieron en la celda al lado, la maltrataron horriblemente, no les voy a decir todo lo que le hicieron. Y el hombre estaba acá sufriendo, ya no me queda, o sea, ¿qué voy a hacer? Mi mujer está, ¿saben la presión de este hombre, no? Yo creo que estoy mezclando dos historias, pero no importa, esas cosas pasaron. El asunto es que él sentía ganas de morir. Un día, él estaba en el patio. Se enteró que no era su mujer. Él estaba en el patio, encontró un lápiz, encontró papel como nunca había, y empezó a escribir. Empezó a escribir y escribir y escribir. Y llegaron los policías, los guardias, y empezaron a azotarlo. Y afuera de la ventana de él se veía una horca. ¿Ves esa horca que está ahí? Ahí te vamos a ahorcar. Y lo sacaban de la celda y se lo llevaban. Y dice que cuando lo sacaban, en esa cárcel habían 2,000 presos. 2,000 presos al unísono empezaron a cantar la canción que él cantaba todos los días. Los guardias empezaron a temblar, les dio miedo. Y al final lo dejaron ir. Cuando llegó a su casa, ya estaba su esposa y estaban sus hijos. Pero, ¿cuál es el punto? Nosotros no tenemos ni idea. Y ojalá no tengamos que vivirlo, pero ¿sabe qué? Los cristianos estamos locos. En verdad, como decía Pablo, la predicación del Evangelio es una locura. Porque cuando los demás están tristes, nosotros estamos alegres. Para el cristiano de verdad que entiende, no es trágico el padecer siempre y cuando sea por Cristo, sino por el contrario. Dice que los discípulos salieron gozosos de haber sido tomados por dignos de padecer por el nombre de Cristo. ¿Cuántos de nosotros realmente encontramos que es un gozo poder padecer, ser considerados dignos de padecer por Cristo? Porque ahí es donde está la diferencia. Por eso es que nos dice aquí que pongamos los ojos en Jesús, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono. Como yo le decía, la nube de testigos no se quedó allá. Porque cuando hablamos de Juan Hus fue quemado en la hoguera, declarando que dentro de 100 años vendría Martín Lutero, y casi se cumplió exactamente. Jerónimo Savonarola fue ahorcado. A Lutero lo persiguieron, y si no hubiera sido por una intervención de un noble de aquella época, lo hubieran podido matar. Y así podemos ir nombrando listas de hombres que han dado su vida por el Evangelio. ¿Por qué? Porque tenían la vista puesta en el gozo que tenían delante. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire,
considerad aquel. ¿Por qué es una contradicción? Porque tú estás matando a tu Salvador. Cristo vino para salvarte, para ayudarte, y tú en realidad, en vez de recibirlo como un rey, lo matas. Entonces es una contradicción. Te considera eso para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, sino que al contrario, te fortalezcas en Jesús, en lo que Él es, en lo que Él hizo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Lo que sea que estés padeciendo no es comparable con lo que Jesús padeció, y no hay manera de que sea comparable con lo que Jesús padeció. Todavía no has resistido hasta la sangre y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cualquier cosa que tú estés pasando, tienes que entender algo. Dios está tratando contigo. Lo que sea que padezcas de parte de la disciplina, es parte de la disciplina de Dios, y debemos aprender a aceptar la disciplina de Dios. Debemos saber que lo que Dios está haciendo es para nuestro bien, y no solamente para el nuestro, sino también para el bien de otros. Tenemos que soportar esa disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira, este versículo a mí me pone a temblar. Porque si no padecemos nada por el nombre de Cristo, entonces es muy posible que no estemos haciendo lo que Dios quiere. Por ahí estoy escuchando y se hace tan difícil porque tú creces viendo a ciertos hombres y no hay manera de que uno no pueda ver a ciertos hombres como, oh, estos grandes hombres, sobre todo los que cantan, que siempre están por ahí. Pero entonces, un poco de hombres con los que uno crece, viéndolos como los grandes cristianos, los grandes músicos cristianos, hoy uno se da cuenta de que realmente están perdidos, están extraviados. Por ahí hay uno muy admirado que ya dice que él no quiere cantar canciones cristianas, sino que canta canciones espirituales, y dice que Dios está en su perro, que cada vez que hacemos el bien y vemos a Dios, eso es panteísmo, está fuera de orden totalmente, y es un hombre al que todo el mundo ha admirado durante mucho tiempo. Canciones muy lindas que ya no quiero ni escuchar, por cierto. Otro por ahí, que cuando fue pastor solo sabía decir, usted es un campeón. Eso no es Biblia, eso no es predicación cristiana. Eso es motivación mundana. No tiene nada que ver con el cristianismo. Pero si nosotros soportamos, si usted se mete con Dios, si usted hace la voluntad de Dios, va a tener problemas. Y en la medida que usted hace situaciones, Dios va a estar ahí con usted, en medio de esos problemas. Dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. O sea, una vez que nosotros pasamos la disciplina, en el momento es una cosa como terrible, wow. Pero cuando tú soportas y pasas la disciplina, el fruto que da es de gozo. Pero no se puede pasar la disciplina de Dios sin fe. El vivir por fe debe llevarnos a esforzarnos. Los versículos 12 al 17 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él, para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Todas las personas que llamamos héroes de la fe padecieron dificultades. Todos tuvieron que pasar por la disciplina de Dios y todos tuvieron que soportar esa disciplina para poder ser considerados, como lo llamamos hoy, parte de la galería de la fe en el capítulo 11. Todos tenían los ojos puestos en Jesús y usted dirá, ¿cómo así si ellos no conocieron a Jesús? De nuevo, lea conmigo el versículo 26 del capítulo 11. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire, lo mismo que Jesús, que teniendo su ojo puesto en el gozo, asimismo habla de Moisés que tenía la mirada puesta en el galardón. Jesús, ellos sabían que Jesús venía aunque no lo conocían como Jesús. La fe de ellos estaba puesta en esa promesa y su fe que estaba puesta en lo que Dios había dicho. ¿Y dónde está puesta la fe de usted? ¿En qué está creyendo? Todos los nombres de apóstoles y los que todo lo que aparece en el Nuevo Testamento como servidores de Cristo tenían los ojos puestos en Él. Ninguno tenía los ojos puestos en Él. Por eso padecieron persecuciones, fueron azotados, apedreados, etc. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a padecer por Cristo Jesús? Todos los hombres de la historia que padecieron persecución, que fueron ahorcados, apresados, quemados vivos, azotados por ser cristianos, o más bien dicho, por no ser católicos romanos, todos tenían los ojos puestos en Jesús. Y nuevamente pregunto, ¿y tú? ¿Dónde tienes tus ojos puestos? Todos esos hombres que están siendo quemados por los musulmanes, los otros fueron muertos por no ser católicos romanos, estos están siendo muertos por no ser musulmanes, todos mueren con los ojos puestos en Jesús, considerando aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Dónde tienes los ojos puestos? ¿Cómo estás caminando tu vida? Cuando vas andando, ¿en qué tienes puesta tu mirada? Cuando vienen los problemas, ¿dónde pones tu mirada? ¿A quién buscas? Voy a cerrar con esto porque es bueno que entendamos ciertas cosas. Alguien me llamó hace unos días y me preguntó si podía ir a ungir su casa. Y se los digo para que no se les ocurra nunca pedirme algo como eso. Y yo le dije, miren, no. La unción en el Antiguo Testamento solo aplicaba a los sacerdotes, al templo, a los utensilios del templo, a los reyes y a los profetas. Punto. Y creo que ni los profetas, a los reyes y a los sacerdotes. Los profetas no eran ungidos, eran llamados y servían, punto. Esa cosa de que úngeme el carro, úngeme la casa, no. ¿Tú quieres que el diablo se vaya de tu casa? Pégate a Dios. Empieza a vivir una vida que agrade a Dios y el diablo tiene que irse. ¿Que tienes problemas? No, yo puedo ungir todo lo que tú quieras. El diablo no se va a ir de esa casa porque el aceite no lo ahuyenta. Lo que lo ahuyenta es una vida santa. Si usted quiere que vayamos a su casa a orar y oremos, está bien, yo puedo ir. Pero sepa algo. Yo puedo ser el mismo apóstol Pablo orando en su casa
Y si usted no cambia su manera de vivir, el diablo va a seguir feliz allí, porque usted mismo lo está invitando. Ciérrela, por la Biblia dice, si resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice, échenle aceite, no, resistan al diablo. Usted tiene que tomar la decisión de vivir por fe, de vivir en santidad, y entonces el diablo va a huir. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Allá dice Pedro que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿Se da cuenta que sin fe usted no puede resistir al diablo? Entonces, no me esté buscando a mí, perdóneme que se lo diga, y no me perdone si no quiere, no importa, pero no me esté buscando a mí para estar ungiendo cosas. Eso no es bíblico, eso está totalmente fuera de orden y yo no me voy a prestar para eso. Usted quiere, yo me paro aquí cada domingo y cada martes a leerles la Biblia y hablarles de lo que la Biblia dice. No me voy por las ramas, no estoy haciendo ningún tipo de conjuro, no estoy enseñando ningún tipo de artes mágicas ni de soluciones mágicas. Si usted no se apega a la palabra, yo lo siento. No puedo hacer nada por usted. Y déjeme decírselo otra vez, nadie puede hacer nada por usted. Porque puede usted llevar a el apóstol, me bajé del cielo, y cuando llegue ese apóstol allí, su casa se va a tranquilizar por un rato porque el diablo le encanta engañar a la gente. Ah, no, que vino el apóstol y de repente todo se calmó. Es que el diablo sabe quiénes son los suyos. Y como él tiene que respaldar a los suyos, simplemente le calma la cosa. Y cuando usted ve, le revienta por otro lado, porque el diablo no saca diablo. Así que yo quiero que usted entienda y juegue vivo. Porque nunca va a poder decir que su pastor no se lo dijo. No me van a ver ungiendo nada con aceite, no me van a ver echando sal por ninguna parte ni haciendo ningún tipo de maroma. Dios me mandó a predicar la palabra y eso es lo que voy a hacer cada día. Y si usted quiere aprender y vivir de acuerdo a la palabra, estamos bien. Pero si no, usted está mal, yo seguiré estando bien. ¿Ok?